Sergio Romero, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Senador, presidente del Senado, tuviste también un breve paso como subsecretario de Agricultura, fuiste embajador tanto en España, fuiste embajador en Italia también. También. Y además fuiste una persona muy importante en todo lo que fue la confección de Renovación Nacional y del Partido Nacional en su momento. Te quiero entrar de inmediato a hacer la pregunta. ¿Han habido conmemoraciones para los 10 años, para los 20 años, para los 30 años, para los 40 años, en fin? ¿Qué de distinto encuentras hoy respecto de conmemorar 50 años de un golpe de Estado? Bueno, yo diría que es algo bastante particular porque encontrar personas que hayan vivido 50 años conscientemente de lo que ocurría no debe ser cosa fácil, porque los viejos somos pocos los que estamos quedando. Y en ese aspecto yo creo que es bien interesante y yo creo que es propio de Chile. Chile es un país que tiene una característica que no sé si es buena, si es mala, si es regular, que vive recordando cosas que otros, como por ejemplo Pepe Mujica dijo el otro día, dijo, oye, pero ¿por qué no terminamos esto? ¿Por qué no cerramos en el duelo? Dijo, cancelemos el duelo, a propósito de las dictaduras militares de Argentina y de Uruguay, porque no le dan ellos a lo mejor la importancia que le damos en Chile a este tipo de situaciones. ¿Y te parece a ti que nosotros estamos en una situación, llamémoslo así, de tener memoria sobre lo que ocurrió y poder hacer algo para, ojalá, no se vuelva a repetir? Yo tengo mis dudas. Yo francamente creo, escuchando al presidente, por ejemplo, Boric, hablar del 11 de septiembre, yo no sé en qué minuto pudo haber estado en el espíritu de su mamá o de su papá, pero él tiene que haber nacido muchos años después. Y yo creo que él no ha leído necesariamente todo lo que tenía que leer, porque todavía es joven. Él tiene que leer mucho más para poder entender de verdad lo que se pudo haber sucedido en aquella época. Hay que haber vivido Chile y la memoria histórica de Chile es una memoria muy compleja, no es una memoria fácil. Entonces, cuando la gente habla, muchas veces habla cosas que las repite y no son necesariamente cosas que ellos hayan vivido o que ellos hayan pensado, sino que simplemente es una repetición. Yo a veces tengo dudas, Fernando, si es útil. Pero, en fin, estamos en esto. Nadie va a decir que no en este país, de que no se recuerden cosas. Hay que recordarlas, pero hay que recordarlas con una mirada distinta, con una mirada republicana. Porque si nosotros empezamos a medirlo todo con una vara de que yo soy amigo y tú eres enemigo, va a ser muy difícil que podamos entender o comprender algo de lo que allí ocurrió. Por republicano o por mirada republicana te estás refiriendo a mirada de república, Sí. no estamos hablando del partido. No, exactamente. ¿Tú sigues siendo miembro de Renovación Nacional? Soy miembro de la Renovación Nacional y la verdad es de que fui senador independiente, porque yo era dirigente empresarial, Sí. dirigente gremial. En ese tiempo estaba prohibido por la Constitución del 80, la actual, ser dirigente gremial y ser miembro de un partido político. Entonces yo cuando me ofreció Sergio Onofre Jarpa ser candidato a senador, entonces la verdad es que fui como independiente. Y yo creo que fui el primer candidato independiente que fue electo senador o uno de los pocos. Dime una cosa, viene el golpe de Estado, sucede el 11 de septiembre, empiezan a haber todas las fluctuaciones que tú conoces mucho mejor que Sí. yo, de arriba para allá, de partidos aquí que sufren mucho, otros partidos que dudan al principio y que después toman decisiones, otros partidos que aplauden, en fin. Con la distancia que da el tiempo, ¿a ti te parece que esa forma es algo que eventualmente podríamos revisitar? ¿Puede ser replicable de nuevo? Difícil, ¿eh? Es difícil. Fueron circunstancias muy especiales. Yo la verdad es que no, por las razones que te daba, yo no pertenecía a ningún partido. Yo seguía siendo conservador como lo había sido en mi juventud. Y yo no entré al Partido Nacional porque yo ya era dirigente gremial el año 66.
ya estaba metido y trabajando en todo lo que era la parte gremial, productiva, llamémoslo así. Entonces, mirado de lejos, yo diría de que es bien difícil entender la eliminación, por ejemplo, de toda actividad política, porque al final uno veía de que la gente se reunía igual y la gente tenía planteamientos y se hacían de alguna manera en entrevistas o etcétera, situaciones que tenían una relación. Yo creo que se hizo mucho aprendizaje al andar. Yo creo que ni los militares o las Fuerzas Armadas estaban preparadas para ello, ni tampoco la civilidad, porque la verdad es que durante el siglo pasado no habíamos tenido prácticamente ninguna situación tan especialmente difícil como la que ocurrió en septiembre del 73. Yo diría que francamente todos aprendimos de alguna manera u otra. Yo, por ejemplo, no conocía, siendo director, yo en ese tiempo estaba en la radio Agricultura, manejando mucho, en tiempo de Salvador Allende, yo no conocía a Pinochet ni de nombre. Yo no conocía a Merino tampoco. Nunca le había dado la mano. No sabía quién era, porque además no era el primero. Porque acuérdate que había un comandante en jefe de la Armada que era otro, que tenía otro nombre. Era otra persona. Al que conocía era General Mendoza, que saltaba a caballo. Lo conocía porque nosotros teníamos en la FISA, en la Feria Internacional de Santiago, que en la que yo fui fundador y presidente, teníamos un concurso ecuestre. Entonces yo a él lo conocía porque él iba a saltar por la escuela de carabineros. Pero a los demás no los conocía ninguna. Al general Lee, para nada. Ahora, dime una cosa. Una vez que ocurre el golpe y empieza a armarse el programa de gobierno de la Junta y todo lo demás, ¿en qué estaban ustedes ahí? La verdad es que nosotros estábamos tratando de armar lo que estaba desarmado en la cosa agrícola. Nosotros teníamos un desbarajuste agrícola tremendo. Nosotros veníamos saliendo de una reforma agraria muy fuerte del primer gobierno, es decir, en el gobierno de Frei Montalva, y una reforma agraria atroz, porque era masiva, drástica y a fondo de Jackson Chol, que no solamente fue el ministro de Agricultura de Allende, sino que fue el director de INDAP, fue el vicepresidente de INDAP. Él manejó la reforma agraria de Frei Montalva a espaldas de Rafael Moreno. Rafael Moreno sabe, y lo conversamos muchas veces, de que el que estaba justamente creando los problemas de las ocupaciones violentas de los campos era la gente del Mapu, era Chonchol y su gente que estaban detrás de todo esto. Entonces, obviamente, de que tú te encuentras con un sector completamente demolido. Sí, en el sector agrícola teníamos asentamientos que no tenían título de dominio, sino no había un título de dominio para nadie, para ningún parcelero. Eran todos asentamientos. Asentamientos que tú sabes que tuvimos que recoger e incorporar a la SNA, porque la SNA es una corporación rural. No es solamente de agricultores, es de todo el sector rural. Nosotros tenemos las escuelas agrícolas porque tenemos ¿cómo te diría? Es una corporación que tiene un sentido no solamente de producción, sino que social, y en esa parte todo lo que es CODECER, que son las escuelas agrícolas que nosotros establecimos y que siguen en manos del sector agrícola y que ha sido un éxito, están en la Sociedad Nacional de Agricultura. Y todo eso estaba en el suelo. O sea, todo estaba en el suelo. Porque se había producido una anarquía. Y ahí había problemas muy serios de todo orden. Los asentamientos clamaban porque ellos querían, en definitiva, títulos de dominio. Porque no se les había dado los títulos de dominio. Porque además Chonchol no era partidario. Él quería, al estilo, digamos, de los coljoses o los kibbutz israelitas, él quería tener propiedad colectiva. Él no quería propiedad privada. Él no pensaba en la propiedad privada. Y eso era muy claro, porque no había nadie que tuviera un título de dominio. Ahora, en ese sentido, tú fuiste una persona, yo te entrevisté varias veces antes, Sí. una de las personas que primero conocí que habló de eh, las violaciones de derechos humanos, siendo una persona que Sí. eras de derecha y que tenía una posición, y que tú decías, a ver,
Puedo decir todo lo que me parece extraordinario que pasó o lo bueno que pasó, pero hay ciertas cosas que uno tiene que mencionar. Y además te voy a decir una cosa, Fernando. Había algo que nosotros lo habíamos vivido en carne propia en el tiempo de Allende, que a nosotros lisa y llanamente nos tenían ahogados a los medios de comunicación. Yo estaba en Radio Agricultura, a mí me clausuraron 6 veces Radio Agricultura. A mí me quitaron durante 8 meses Radio Agricultura de Los Ángeles. Entonces, esto de la libertad de información es lo primero, es el primer derecho humano que tiene la gente de poder informarse adecuadamente. Si tú no te puedes informar adecuadamente, entonces tú prácticamente no tienes cómo entender qué es lo que estás viviendo o cómo estás viviendo. Si la información es demasiado importante. Por eso es que cuando veo hoy día una comisión de desinformación, digo yo, madre mía, ¿en qué estamos pensando? Porque la verdad, esto es jugar con fuego. Esto es no entender de que el chileno le puede faltar el pan, le puede faltar la leche, pero necesita ser informado y tener apertura y escuchar lo que quiera escuchar. Y yo creo de que en eso, nosotros, por ejemplo, y yo en lo particular, yo asumí en tiempo del gobierno militar, asumí la presidencia de Radio Agricultura y establecí puntos de encuentro en el año 78, donde invité a gente de la oposición. Y la verdad es que nadie entendía cómo yo me atrevía a hacer eso. Como yo había estado por un corto tiempo en el gobierno como subsecretario de Agricultura, a mí me conocían y sabían de que yo tenía mucha personalidad. Y que si yo tuve la personalidad de defender las bandas de precios para los productos del agro, de los Chicago Boys, que me miraban con una cara como diciendo, este gallo sí que es socialista. Claro, tu pelea magna con los Chicago Boys en su época. Y la verdad que debo declarar de que ni Hernán Vigi ni Sergio de Castro estaban en contra mío. Si los que están más abajo son los más complicados. Si son los capitanes y los mayores, si no son los coroneles y los generales. Eso estaban de acuerdo. Pero la verdad, y por eso que me fui, yo le dije al presidente Pinochet, le dije, oiga, hasta aquí llego yo no me quiero pelear con estos caballeros, porque en definitiva esto va a ser necesario. Bueno, me reemplazaron y a los 2 años Jorge Prado me dice, ministro, que era dirigente de la Sociedad de Agricultura, me dice, ¿qué hacemos, negro? La banda de precios, pues Jorge, ¿estáis hablando en serio? ¿Queréis volver, güey? No, si ya maduraron, le dije yo. Ahora te la van a aceptar sin ningún problema. Duraron 25 años la banda de precios. Pues si la banda de precios era meter los precios internacionales en un túnel, y ese túnel, en vez de que fluctúa así, el tubo, digamos. ¿No puede ser más alto de algo y menos de lo otro? No, porque al final es neutro en el tiempo. Es la culebra en el túnel. Y eso, naturalmente, que lo entiende cualquiera. Y los agricultores lo entendieron, que venían saliendo de una catástrofe con la reforma agraria, con todo lo demás. Y no solamente la reforma agraria, si las ocupaciones del campo fueron muy violentas. Si hoy día te queman una casa, pero allá se iban a la casa patronal y iban a atacar a los agricultores, iban a atacar a los trabajadores que los defendían. Sí hubo un problema muy serio. En Longaví murió una persona que era un dirigente de la Corporación de Reforma Agraria, porque uno de los trabajadores, la pelea que tenía, porque los trabajadores, habían muchos que defendían a los agricultores. Sí, era una cuestión muy especial. Sí, era no entender de que en el campo hay relaciones de todo tipo. Ahora, ese punto me lleva a la siguiente pregunta. Yo puedo entender que hay momentos en la historia donde las cosas se encrispan tanto que básicamente uno toma, casi te diría yo, con la anteojera, posiciones extremas. Y ya. Pasa en las guerras, por ejemplo. En fin. O en la Revolución de 91. O en las revoluciones, o en los momentos en que cambian las cosas. Pero llega un momento dado que después en que para que siga siendo un territorio que se llama país y que siga aceptando que todos cabemos ahí, tienen que haber cosas que generen mínimo acuerdo. ¿Qué es aquello que se necesita hoy, a tu juicio, 50 años después, para que tú puedas decir, mira, yo creo igual que como mi contrincante,
en la misma constitución que, que tiene el país. O creo en los acuerdos que hemos logrado entablar con ellos para determinadas materias y que eso es más importante que, Mira, yo creo que estamos... vivir Sí, yo entiendo tu del pregunta. resquemor. Yo entiendo tu pregunta. Y creo que es una pregunta de fondo. Porque yo siento que estamos muy cerca de eso. Y que podríamos llegar a eso. Porque resulta que nos tuvimos que topear, como dicen los guasos, antes, con el caballo, para saber quién es el que tenía el caballo más topeador, digamos. Y ya eso lo hicimos. Se hizo en octubre del año 2019, se hizo después, se hizo con el rechazo, se hizo con el apruebo. O sea, nosotros ya estamos mansitos. O sea, a ver, cuando te digo mansito, es de que ya probamos una cosa y otra. Hoy día estamos a puertas de poder de verdad entendernos. Y esta es una responsabilidad enorme para los republicanos, enorme, porque ellos tienen hoy día la manija y ellos van a tener que manejar esta situación. Y de ellos va a depender si se aprueba o se rechaza. ¿Tienen conversaciones, por ejemplo, contigo, con tu gente, con tus A ver, partidos? Con todo? yo la verdad que en esa parte no he participado. Tengo una especial confianza en ciertos personeros que he conocido en la vida. El presidente republicano fue diputado de mi zona, Arturo Esquella. Yo, por ejemplo, confío en Arturo Esquella, porque es una persona que tiene sentido común, es sensato. Y yo creo que lo que hace falta en Chile es eso, es sentido común y sensatez. Si nosotros el sentido común y la sensatez está aquí y está al frente y está al lado, nosotros podemos llegar a acuerdos. Yo creo que no fue mala idea de crear una comisión de expertos, o comisión experta, como le llaman. No fue mala idea, porque la verdad es de que se avanzó sobre algo concreto, no en verborrea, sino que se puso en blanco y negro las ideas que tenía cada cual. Y llegaron a ciertas aproximaciones que yo de verdad la encuentro bastante notable. Bastante notable. O sea, me pareció de que se había hecho un acercamiento de tal nivel que si actuamos con sensatez y lo que salga, la propuesta se le explica a la gente, esto puede salir con una gran mayoría. Y dejar de lado de una vez por todas un tema que nos divide. Para eso, Sergio, tiene que darse, y esta es mi última pregunta, tiene que darse una situación que involucra algo que hoy día está bastante, yo te diría, disminuido o quizás perdido, que es la relación entre el mundo político profesional y la ciudadanía. Tú has visto las relaciones que se ven en las encuestas. No puede surgir una situación que de alguna manera genere un, llamémoslo así, un diálogo tan masivo y tan poderoso como para poder encauzarse en una cosa si es que no se acepta que tiene que haber política. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí hubo un gran problema. El año 2015 se cometió un error terrible, porque el sistema electoral que se estableció hizo que los representantes y los representados no se conocieran. Porque se ampliaron los distritos, se ampliaron las circunscripciones, y la gente que antes conocía a los diputados, a los senadores, hoy día no los conoce. Porque hoy día ellos entendieron que era más cómodo y era más económico hacerlo a través de las redes sociales. Y eso es muy distinto. Cuando el Negro Romero llegaba a La Calera, o llegaba a Los Andes, o a San Felipe, yo trataba a la Rosita por su nombre, y a la Pepita también, porque sabía quiénes eran. Hoy día los políticos de diputados no conocen a la gente. Y esa relación personal, que es la que da la confianza, esa nos falta. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es cambiar el sistema electoral rápido. Y yo creo que está bien encaminado esto de bajar el número y el distritaje, hacerlo más chico, para que la gente se entienda. En Inglaterra o en Estados Unidos, los distritos son de este porte, porque la gente necesita conocer a su representante, necesita tomarle el pulso, necesita abrazarlo, necesita darle la mano, necesita, no sé, cualquier cosa. De vez en cuando pegarle un insulto cuando lo hacen mal también. Cuando lo hacen mal, pero que sea de carne y hueso. Hoy día la gente habla genéricamente de los políticos.
Sí. Y eso es demoledor, porque en definitiva tú estás moliendo a toda la institucionalidad de un país. Cuando dicen los políticos son tal. Entonces, si los políticos, ¿qué políticos? Le pregunto yo. Yo te diría, yo me siento de verdad muy distinguido cuando ando en la calle o cuando me reconocen, porque la gente me saluda con respeto y con cariño. Ahora, Pero no a toda la gente le pasa eso, ¿no? Sergio, ahora sí que te hago la última pregunta. Hemos hablado harto de los 50 años, de Sí. la conmemoración, de lo que ha pasado. Quiero que me hables de tu sector. Este sector que está dividido desde republicano, Renovación Nacional, Evópoli, la UDI, una serie de grupos pequeñitos que están ahí. ¿Qué los une? ¿Qué los desune? ¿Qué tanto pueden converger en posiciones comunes? Yo diría que hay 3 o 4 cosas que nos unen y que son importantes. Nos une la libertad. Todos creemos en la libertad a la derecha. Todos. ¿No los une la vivencia y la historia del 11 de septiembre? No, yo creo que eso ya pasó. Hay muy poca gente de mi edad, hombre. Yo miro todos los días las defunciones por si aparezco. Si esto es una cuestión muy complicada. Te fijas, si está quedando muy poca gente. Y de esa época muy poca gente. Si no me vengan a contar cuentos, po. Oye, si hay que tener edad para acordarse perfectamente de lo que pasó en aquella época. Yo creo que a nosotros nos une la libertad, a la derecha. Nos une la familia. Porque nosotros creemos en la familia. ¿Qué es lo que otra cosa que nos une? Que fue la propiedad privada, porque nosotros creemos de que los ahorros que nosotros tenemos en la AFP o donde se quiera son nuestros y de la familia y de los amigos a lo mejor, porque nosotros somos súper generosos los chilenos. Pero la verdad es que si tú esos elementos los pones en una retorta, vas a sacar un gran sector. A ver, yo me atrevería a decirte de que hay que meterlos a todos en una retorta grande, cocerlo un tiempo largo, porque hay algunos que son muy duros, pues, cocerlo un tiempo largo y después ver cómo están las cosas. ¿Cómo se cuece, voy a usar tu metáfora, cómo se cuece políticamente o ideológicamente a quien piensa muy distinto a ti, pero que podría estar en tu sector? ¿Sabes lo que pasa? Es que nosotros nos tenemos que acostumbrar a, primero, a ser tolerantes. Yo creo que la tolerancia es algo que hemos perdido mucho los chilenos. La gente de mi edad tiene mucha tolerancia, porque nosotros aprendimos desde jovencito a discrepar. En el tiempo de mi papá habían masones y católicos. Entonces, si tú tolerabas a los masones o los masones a los católicos, ya era un gran avance. Después había otro tipo de tolerancia, de si eres de la católica, el Colo-Colo, de la Chile. Y así tú empiezas a buscar fórmulas para que esa tolerancia sea real. Si yo te digo, yo no veo por qué. Nosotros no tenemos un partido popular como el de España, en que Vox, que hoy día está de moda, ¿no es cierto?, sea una parte del Partido Popular, sea un ala del Partido Popular, pero que sea una ala respetada del Partido Popular. Y en Chile lo mismo. Si que los republicanos quieren estar, no hay ningún problema. Si al final nos vamos a terminar entendiendo. A ver, ¿cómo te voy a explicar yo de que si nosotros queremos tener una alternativa de ser gobierno en el año 2024, nosotros no vamos a tener que ser la primera mayoría a la derecha en las municipalidades? Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conversar. Tenemos que conversar todo. Y si no conversan, yo me voy a encargar de que lo hagan. Yo voy a estar, no sé si con bastón. Yo todavía no uso bastón. Pero yo creo que en esta casa se pueden juntar sin ningún problema y pueden conversar y discutir lo que quieran. ¿Y conversar con el adversario? También, por ejemplo, pues, cuando ves gobierno y te propone alguna cosa. Pero si nosotros en el Senado Fundacional, como yo le llamé, nosotros conversábamos, yo soy amigo de Ricardo Núñez, yo era muy amigo de Gabriel Valdés, pero si nosotros vivíamos conversando. Mira, esto de vivir en Valparaíso o de trabajar en Valparaíso tenía un montón de ventajas. Sí, era muy ventajoso porque tú tenías el tiempo necesario para tomarte un traguito, ¿no es cierto?, con Pedro, Juan o Diego. Pero, oye, yo con Juan Hamilton o con el que sea, pero si tenían conversaciones muy abiertas. Pero con todos, pues. Con todos.
Hasta con Sebastián Piñera conversaba yo, pues. Imagínate, pero tú tuviste una relación amistosa con Luis Guastavino. Pero, por favor, que era Luis Guastavino senador se fue a alojar un par de veces a Olmué. militante del Partido Comunista. Pero militante del Partido Comunista. Y, oye, y tuvimos un round que fue famoso. La Celeste Ruiz de Gamboa todavía se recuerda cuando se enojó y le tiró un vaso de agua a Guastavino y nosotros seguimos sin moderador. En ese tiempo ella moderaba un programa, no me acuerdo en qué canal. ¿Te acuerdas de la Celeste Ruiz de Gamboa? Sí, por supuesto. Bueno, El que escribía la segunda también. bueno, y quedamos los dos. Y al final, él, cuando estábamos sacándonos el menjunje que nos ponen aquí estos caballeros, oye, me dice, tú vas a ser senador, porque tenía una voz impostada, tú vas a ser, y tú no, le dije yo. ¿Y por qué? Me dice, porque tú todavía eres violento. Cuando se te quite la violencia, vas a estar en el cuento. Pero tuviste buena relación con él, ¿no? Hicimos grandes amigos, pero grandes amigos. En ese sentido eres optimista tú. Yo sí, yo soy optimista. Yo creo, de verdad, de que el presidente, de alguna manera, le pega el palo al gato de repente. De repente. Por ejemplo, él dice, chuta, yo entendí de que estos caballeros hicieron en los últimos 30 años, y yo le creo, de que él redescubra de que los 30 años no fueron en vano. Es un gran avance. Al que dudo, compañero Jackson, dudo de que esté pensando en eso, porque todavía no baja el pedestal, pero el presidente Boric, yo lo veo bien intencionado en eso. Y yo estoy seguro, mira, si la juventud se pasa con los años, si esa es una verdad muy importante. Ellos van a tener 40 años ligeritos, van a ser cuarentones. Y cuando llegan a los 50 uno no sabe ni cuenta. Si los que nos están escuchando no se dan cuenta de eso. La visita a Cuba surge porque Jorge Alessandri quiso de que nosotros fuésemos como Sociedad Nacional de Agricultura a visitar a Cuba porque él quería abrir de nuevo el comercio exterior entre Chile y Cuba. Dicho esto, nosotros llegamos a Cuba y nos dirigimos hacia el interior de Cuba en un jeep manejado por Fidel Castro, en la que iba Benjamín Mate, Alfonso Márquez de la Plata y yo atrás del jeep. Nosotros pensamos de que íbamos solos. Había una metralleta detrás del asiento de Fidel Castro que yo podría haberla tomado y haber hecho cualquier cosa. No, además, nunca he tomado una metralleta en mi vida, pero estaba ahí, una cosa loca. Bueno, le digo yo a Márquez de la Plata, le digo, oye, ¿y vamos solo para allá? No, me dice, no vamos solo. Hay un camión con un ejército que viene detrás de nosotros. Yo miro para atrás y efectivamente venía un destacamento, arriba un camión detrás de nosotros. O sea, podríamos haber pasado cualquier cosa, pero no hubiera quedado ni el boleto. Dicho esto, llegamos a la vaquería, después de un viaje largo, porque esto estaba adentro, en Cuba Interior. Eran las 7 de la tarde, porque ya habíamos hablado y conversado un montón de cosas. Y en la lechería ya estaban durmiendo, porque las lecherías se tienen que levantar a las 4 de la mañana. Entonces se acuestan a las 7 de la noche, para que se levanten a las 4 de la mañana para poder ordeñar las vacas. Entonces Fidel Castro ordenó de que pusieran todos los equipos para que nosotros viéramos cuál era el problema que tenían ellos de que no había rendimiento de las vacas que había comprado Fidel Castro en Canadá. Tenía unos toros con aire acondicionado, porque por el calor que hacía en la isla, los toros estaban con aire acondicionado. Bueno, resultado que pusieron los equipos y nos damos cuenta que el tarro, que era la última parte, el tarro donde se recibe la leche, en vez de estar colgado, lo ponían los cubanos en el suelo. El suelo era de cemento. Entonces cuando caía la leche, el tarro que era de metal hacía esto y metía bulla. Y la bulla hacía de que la vaca se pusiera nerviosa y bajara su rendimiento. Le estoy haciendo un gran resumen, esto nos demoramos bastante tiempo en darnos cuenta. Resuelto el tema, Fidel Castro creyó que nosotros éramos los salvadores de Cuba, porque después de haberle resuelto el problema a las vacas, te fijas, porque había que colgar el tarro, no había que dejarlo en el suelo, era todo. Nos fuimos con él a La Habana y en la conversación que tuvimos, donde estaba Celia Sánchez, que era una persona que lo acompañó en la sierra y que después murió de cáncer, él empezó a preguntarnos de Chile y él nos confidenció de que Salvador, su amigo, no iba a durar mucho tiempo y nos dijo a nosotros, Salvador no va a terminar su periodo. ¿Pero por qué? Le dijimos nosotros. Porque Salvador Allende no había asumido el cargo.
porque era octubre de 1970. Él asumió en diciembre, en noviembre o diciembre. Y en septiembre era la fecha de la elección, sí, ya había pasado la elección. Y le había mandado el agreement de un embajador que, según Fidel Castro, no voy a nombrarlo, tú lo sabes quién era, según Fidel Castro era un cabeza caliente, era de los grupos Mapu o del Miro, de toda esta gente que a juicio de Fidel Castro eran las personas que iban a complicarle la vida al gobierno de Salvador Allende. Y esta foto, que es en el camino, él se detiene porque él está metido en todos los problemas, él se detiene porque el camino daba una vuelta, entonces no le gustaba la vuelta y estaba discutiendo con los ingenieros de por qué habían hecho eso. Y ahí apareció un señor alto que le dijo, mira chico, no sigas revolviéndola, una cosa así. Y era el hermano mayor que nadie lo conoce, se llamaba Ramón Castro, un personaje que debe medir 1,95 m y que Fidel Castro se quedó calladito, porque era el hermano mayor. Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros de Feliz. CNN. Encantado. Un agrado. Encantado.